El siguiente grupo de técnicas pretende incrementar la movilidad de los contaminantes mediante diferentes mecanismos para generar un proceso de extracción y darle un tratamiento adecuado en la superficie. La primera de estas técnicas es la electrodescontaminación, en donde esencialmente vamos a introducir electrodos en el suelo y vamos a aplicar una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial va a generar campos eléctricos y de esta forma nosotros vamos a generar una interacción con el contaminante para que éste, correspondientemente con sus cargas, pueda desplazarse hacia los electrodos y de esta forma acumularse en estos. Ya que estos electrodos están saturados, los extraemos, generamos un proceso de limpieza y tratamiento para el contaminante y lo volvemos a introducir, de tal forma que nosotros estamos disminuyendo la concentración del contaminante en el suelo y generamos una distribución de esta naturaleza. Nosotros vamos a tener una caseta de control donde vamos a estar monitoreando cada una de estas terminales y de esta forma nosotros vamos a generar un proceso de remediación controlado. También podemos auxiliarnos de añadir una fase acuosa, lo cual va a mejorar el proceso, dado que va a disolver al contaminante y además va a incrementar la conductividad del suelo y por lo tanto la interacción que tengan los campos eléctricos se va a ver beneficiada. Este tipo de técnicas se utiliza cuando tenemos altos contenidos de metales pesados y compuestos orgánicos. Una característica que nosotros vamos a tener es que la influencia que nosotros vamos a tener por parte de la granulometría o de la permeabilidad del suelo no van a tener una gran interferencia en lo que sería este proceso, dado que la interacción es mediante campos eléctricos y no mediante procesos de sorción, de tal forma que justamente estas características no van a tener una gran interferencia en esta metodología. En inglés la vamos a encontrar como Electrokinetic Remediation. Otra técnica que podemos mencionar es la que se le conoce como flushing. La fluidización hace referencia a que nosotros vamos a inyectar surfactantes psicosolventes que van a generar una disolución del contaminante, esencialmente cuando estos son inmiscibles en agua y por lo tanto nosotros vamos a tener otro tipo de movilización obstaculizada, ya sea menos o más denso que el agua, nosotros vamos a generar justamente a promover su proceso de movilización. Entonces lo que nosotros vamos a generar es mediante un pozo de inyección y nosotros después de excavar el pozo podemos introducir una sonda. Esta sonda me va a servir justamente para poder distribuir en una determinada dirección lo que sería la inyección de mi surfactante micosolvente y de esta forma que entre en interacción con mi contaminante. Como lo va a estar disolviendo, nosotros vamos a incrementar la movilidad del contaminante y lo vamos a estar dirigiendo hacia lo que sería justamente un pozo de extracción. Este pozo de extracción lo va a llevar a la superficie y voy a mediante un proceso de separación a darle un tratamiento al contaminante y a recuperar parte de la solución para volver a alimentarlo y generar un proceso en circuito cerrado. Nosotros vamos a estar alimentando esta solución desde la superficie y de esta forma nosotros vamos a generar este proceso. Si nosotros tenemos un punto de referencia como lo es un pozo de producción, o sea que el agua que nosotros estamos extrayendo aquí se utiliza para una determinada uso en específico, pues nosotros podemos tener justamente esta configuración en donde aquí tenemos el pozo de inyección, generamos que se desplace la pluma de contaminante y luego extraemos en el pozo de extracción o tener en la forma inversa. Nosotros podemos observar que así como nosotros cuando generamos un proceso de extracción se genera un cono de depresión, de igual forma cuando nosotros tenemos un pozo de inyección se genera justamente este cono inverso. Una característica que tiene esta técnica, dada que únicamente me sirve para disolver al contaminante, es que sí va a tener una fuerte interferencia por lo que sería justamente la granulometría del suelo. De esta forma nosotros vamos a tener que esta técnica es más útil cuando nosotros tenemos un terreno arenoso, dado que tiene bajos procesos de sorción y de esta forma pues nosotros al disolverlo vamos a incrementar su movilidad. Si nosotros por el contrario tenemos un terreno arcilloso, en un terreno arcilloso esta técnica no va a ser muy útil, dado que los procesos de sorción en este pues se van a incrementar y de esta forma la movilización pues va a ser mucho más lenta. Entonces estas características de la granulometría sí son importantes a la hora de elegir el tipo de tratamiento de remediación de suelos que nosotros vamos a aplicar. Dentro de la clasificación de los surfactantes que podemos utilizar van en función del tipo de la carga del ion. Nosotros vamos a tener carga negativa, carga positiva, o que no van a estar ionizados, o que van a tener en la misma molécula una parte positiva y una parte negativa, que se le conoce como surfactantes suiteriónicos. Entonces nosotros
podemos observar en función de estas características si tienen aplicación o no en este tipo de remediación de suelos. Los que podemos observar de primera instancia serían los surfactantes catiónicos, dentro de los cuales no se recomiendan para este tipo de aplicaciones, dado que son altamente tóxicos. Si los comparamos con los surfactantes aniónicos, nosotros, aunque no tenemos un proceso de sorción, son relativamente más inocuos con el suelo y de esta forma me sirve como un buen solubilizante, y además estos son más ampliamente utilizados para lo que sería la recuperación de petróleo y procesos de remediación de suelos. Por lo tanto, estos serían los surfactantes más utilizados para estas aplicaciones. Posteriormente tenemos los surfactantes no iónicos, dentro de los cuales también tienen la característica de que son relativamente no tóxicos con el suelo, y aunque no tienen una absorción significativa, también sirven con las mismas aplicaciones que los aniónicos, pero en menor medida. Finalmente, los surfactantes suiteriónicos van a ser compatibles con los aniónicos y los no iónicos, y de esta forma justamente nosotros podemos utilizarlo como cosurfactantes y mezclarlos con los otros surfactantes, y de esta forma generar una mezcla la cual nosotros vamos a inyectar, y de esta forma vamos a incrementar o vamos a generar un proceso de sinergia con el tipo de surfactante y cosolvente que nosotros estamos inyectando a nuestro proceso. Aquí tenemos algunos contaminantes, dentro de los cuales comúnmente se trabajan con este tipo de técnicas de remediación, y algunas de las industrias que generan este tipo de desechos. Los tratamientos térmicos es un grupo de técnicas que contribuyen a lo que sería la movilización del contaminante mediante la acción de lo que sería el calor. En este caso nosotros podemos tener inyección de vapor, aire o agua caliente, o también nosotros podemos tener lo que sería un calentamiento mediante resistencia eléctrica, conductividad térmica, que esencialmente son tubos de acero que se introducen y se calientan, o también mediante lo que sería radiofrecuencia. La característica es que ahora lo que vamos a buscar justamente es calentar el suelo a temperaturas relativamente altas, y de esta forma lo que podemos generar es que los contaminantes justamente que están contenidos en el suelo volatilicen, y de esta forma nosotros podemos no solo incrementar su movilidad, sino atraparlos en lo que sería justamente una capa impermeable y generar un proceso de extracción. Nosotros tenemos esta capa impermeable que distribuimos en lo que sería el suelo a remediar, introducimos lo que serían justamente nuestros pozos de calentamiento, cualquiera de estas configuraciones, y de esta forma lo que vamos a generar es una volatilización del contaminante. Con lo que sería justamente su punto de ebullición, nosotros vamos a llevarlo a la superficie y mediante extractores lo vamos a estar extrayendo, y de esta forma la concentración del contaminante va a disminuir. La característica de esta técnica es que es relativamente costosa, debido justamente a lo que sería pues la cantidad de energía para generar estos calentamientos. Sin embargo, la característica que tiene es que es altamente efectiva, incluso en condiciones, por ejemplo, de terrenos arcillosos, dado que estos terrenos arcillosos tienen procesos de sorción significativamente considerables, pero como nosotros estamos generando la volatilización del contaminante, entonces justamente puede ser muy efectiva para este tipo de terrenos. Otras técnicas que podemos mencionar vienen en conjunto, lo que sería el air sparring, que es aireación del suelo, y posteriormente con lo que sería SVE, que es Soil Vapor Extraction, que es extracción de vapores del suelo. Lo que nosotros tenemos justamente es la inyección de aire. Nosotros estamos inyectando aire. Es importante mencionar que nosotros lo tenemos justamente por debajo de lo que sería el nivel freático, lo que quiere decir que esto es la zona saturada, y obligamos justamente al aire a que busque salidas, y en esa búsqueda de salida nosotros vamos a generar el arrastre del contaminante. Posteriormente nosotros lo que vamos a generar al incrementar esa movilización por presión, vamos a generar justamente que esta parte contaminada pase a lo que sería justamente arriba del nivel freático, o sea, pase de la zona saturada a la zona insaturada, y en la zona insaturada nosotros tenemos justamente lo que serían nuestros extractores de vapor. Entonces de esta forma nosotros lo estamos arrastrando, estamos inyectando aire a presión por debajo del nivel freático, arrastramos el contaminante por encima del nivel freático, y entonces nuestros extractores justamente lo llevan a la superficie, y mediante un tratamiento de vapor nosotros podemos generar la separación de los contaminantes. Todas estas configuraciones también las podemos tener en lo que se le conoce como pozos horizontales, que en inglés lo van a encontrar como Horizontal Directional Drilled,
HDD, en donde esencialmente nosotros tenemos un equipo el cual va a ir introduciendo una sonda que tiene justamente una cabeza que va escarbando, y de esta forma nosotros vamos a generar estos pozos horizontales. La característica es que estos son más eficientes, pero también pues son más costosos, dado lo que sería justamente la aplicación de esta tecnología para este tipo de pozos. Finalmente tenemos la fracturación, en donde esta se utiliza justamente cuando tenemos suelos muy compactos, y de esta forma nosotros lo que vamos a generar justamente sería movilizar a ese suelo compacto, y de esta forma también promover la movilización del contaminante. Nosotros podemos tener la fracturación hidráulica, que es la inyección de agua, y que esta se le puede añadir arena para favorecer la fragmentación, y de esta forma también que permanezcan esas fracturas abiertas. También podemos tener una fracturación neumática, que en este caso pues sería justamente aire a presión, y también podemos hacer uso de lo que serían explosivos con cargas definidas, y de esta forma también generar lo que sería la movilización de estos suelos compactados. Entonces esencialmente lo que nosotros vamos a tener es que vamos a cavar un pozo, y posteriormente nosotros vamos a introducir una sonda. Esta sonda va a tener justamente sellos, dentro de los cuales me va a servir para direccionar la presión, ya sea del agua o del aire, o en este caso de los explosivos, para contenerlos, y de esta forma justamente vamos a generar a diferentes profundidades lo que serían estas fracturaciones, y esta fracturación me va a servir justamente para ir removiendo materiales compactos, y de esta forma aplicar alguna de las otras técnicas que nosotros vamos a encontrar para poder generar el proceso de remediación de suelos. En inglés lo vamos a encontrar como fracturing.